Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Última columna del año. Esperamos que no sea la última porque está súper famoso. ¿Sí o no? Está muy famoso nuestro columnista. Lo vamos a recibir y darle la bienvenida a nuestro columnista Fernando Peña, que ahí lo vemos. Oye, abordar un tema que a él también le toca bastante. Él es académico, está muy relacionado siempre con la educación y por supuesto que vamos a abordar esta temática que no termina un buen año, no está terminando un buen año en la Universidad de Chile, esta casa de estudios tan importante de nuestro país. ¿Cómo estás, Fernando Peña? Hola, Fernando. Muy bien, ¿y ustedes? Hola Leslie, hola Ángela. Bien, también. Bien, Yo también. estuve a punto de estar muy mal, estuve a punto de despertar muy mal porque ayer se nos cortó el agua acá en el sector de Patirá y Recodo y estábamos organizando las duchas. Yo iba a ir a duchar de mi suegra, de todo distribuido. Pero finalmente llegó el agua, así que agradezco a Esvío que en la madrugada repuso el servicio. Vayan esos agradecimientos. Sí, oye, fue muy intenso, sobre todo por el incendio ahí en la planta. Sí, pues no, y además durante la noche nos informaron que iban a cortar la luz, entonces imagínate todo arrancando. La prehistoria ahí. Todo arrancando donde la abuela, amigos, etcétera. Así que, pero en fin, ya se repuso, así que vamos bien. Oye, sí, pues efectivamente vamos a hablar hoy día de un tema bien fome, bien delicado. Esto salió el día domingo en redes sociales, en Twitter particularmente, la publicación de dos tesis, ya de dos trabajos, uno publicado en el 2020, ya titulado Ser el deseo, abro comillas, el deseo negado del pedagogo, dos puntos, ser pedófilo. Y el segundo, publicado en el 2016, un alumno que opta al grado de magíster en estudios de género y cultura en América Latina, cuya tesis para optar al grado es, abro comillas, pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. La polémica empezó cuando algunos comenzaron a leer estas tesis que son públicas, que están en el repositorio virtual de la Universidad de Chile, cuando se dieron cuenta que habían dedicatorias de este tipo, abro comillas, dedicadas a los niños y niñas de deseo inquieto para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa, a los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Esto con el transcurso de las horas, obviamente, a nadie le quedó ninguna duda, era una clara apología a la pedofilia, era una justificación, una validación, ¿cierto? Una glorificación de una actividad que no solamente es ilícita, sino que es absolutamente inmoral. Y por lo mismo presentó, con el transcurso de los días, al menos para mí, ha ido presentando tres problemas. El primero, uno de tipo normativo, se podría decir. Yo, de hecho, personalmente presenté una denuncia en la página de la Superintendencia de Educación Superior porque creo que al menos se vulneran tres cosas. La primera, la Constitución, artículo 19, número 6 y también el número 11, que habla sobre libertad de expresión y sobre también libertad de enseñanza. También infringe lo que a mí entender es el artículo 1 y el corazón de la Ley de Educación Superior, que de hecho tiene poquitos años de vida. Y también, por cierto, el Estatuto de la Universidad de Chile, su artículo 3, donde justamente habla de los límites éticos de la actividad universitaria y que de alguna forma nos invita a pensar en, bueno, efectivamente, cuáles son los límites de una atribución, una prerrogativa muy antigua que tiene el sistema universitario, que es la libertad de investigación. Porque claro, distinto es, y esto es algo que mencionaba ayer el rector Carlos Peña en una columna en el Mercurio, distinto es estudiar, por ejemplo, la pedofilia u otros trastornos mentales, tratando de encontrar sus causas, sus efectos, sus consecuencias, en un estudio riguroso, y muy distinto es lo que vemos y lo que tuvimos la oportunidad de leer en estos dos trabajos universitarios publicados en el repositorio de la Universidad de Chile. Porque además de glorificar y de, por así decirlo, hacer apología de la pedofilia, son trabajos también muy mediocres. Son básicamente panfletos, con un rigor científico, la verdad, bastante bajo. Entonces, además del problema normativo, surge un problema que para mí también es igual de relevante, que es cuál es el rigor científico y cuál es sobre todo el profesionalismo del, primero el profesor guía, de la comisión de evaluación, que básicamente habilita a ese alumno para poder egresar y para poder aprobar su tesis, y por cierto, cuál es
el grado de responsabilidad y de contención institucional que hace la Universidad de Chile una vez que esto se publica. Porque recordemos que la reacción inicial de decanatura es decir que esto básicamente se enmarca dentro de un trabajo teórico, sin consecuencias prácticas y bajándole el perfil más bien, más que haciendo contención. No va a ser sino hasta el día de ayer cuando la rectora de la Universidad de Chile va a publicar un comunicado un poquito más contundente condenando la situación y además anunciando la apertura de 2 sumarios administrativos. Pero, pero hasta el día de ayer la verdad es que lo que reinaba era la confusión y sobre todo esta postura defensiva que tomó Decanatura de básicamente decir, miren, aquí nosotros tenemos derecho a estudiar lo que nos plazca y básicamente acá esto es... esto está bien y si no está bien, bueno, está permitido dentro de los marcos de la libertad de investigación. Y eso efectivamente es muy peligroso. Es muy peligroso porque abre una ventana para embellecer o dulcificar desde la academia asuntos o cuestiones que no solamente no son legales, sino que además están culturalmente y normativamente prohibidas y que además son inmorales, como en el caso de la pedofilia. Fernando, ¿Sí? Fernando, y ahí tú apuntas y acabas de decir en lo que nos argumenta el tema de los cortafuegos. A mí me llama la atención. Yo nunca he trabajado en una universidad, no sé cómo son no sé, los pasos a seguir, quién revisa, porque estas son tesis antiguas. O sea, Sí, no son pero al tesis. menos, no sé, Claro. uno que ha hecho tesis sabe que, bueno, tienes tu profesor guía con que trabaja muchísimo tiempo y después hay una comisión que te revisa y después tú Claro. tienes que defender esa tesis. O sea, tienes que Sí, exponerla. O sea, exacto, porque alguien dice, no la leí, imposible que no la haya leído un Sí, profesor, pero después exacto, tienes que exponer, o sea, tienes que explicar, alguien te tiene que escuchar. exacto. Entonces, exacto. Igual, ¿cómo llega al repositorio después de todos esos cortafuegos? A mí esa Ya. es la duda que me cabe como auditor. Yo me imagino que, ¿cómo llega? ¿Por qué pasa tantas vallas que tiene que pasar? Bueno, para mí la respuesta, pues alguien puede discutirla, pero para mí es que básicamente para que esto hubiese ocurrido, para que estas 2 tesis se hubiesen publicado, efectivamente tenían que ocurrir cosas previas que no son para nada discutibles. O sea, hay un procedimiento, hay un profesor guía que conduce y orienta al alumno en el proceso de formulación de su trabajo, y hay además una comisión de evaluación que sanciona, que pone nota, y que habilita básicamente que ese alumno pueda salir o reprobar el programa. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo nadie de las 6 o 7 personas que pasaron por ese proceso fue capaz de advertir la gravedad de esto? Y la pregunta y la respuesta es bien sencilla, pues, estimada Leslie, estimada Ángela. Aquí lamentablemente hay personas que simpatizan o fueron cómplices de esta situación y que lamentablemente por años han creado las condiciones de un ecosistema que básicamente ha ido validando y relativizando cuestiones en torno a este tipo de fenómenos. Si eso es lo preocupante, porque para que esto ocurra tiene que haber un ecosistema previo. O sea, esto no llega al repositorio de la Universidad de Chile con sesiones de una comisión de evaluación en un sótano o en Es sesiones todo muy ocultas público o en finalmente. sesiones ocultas en la madrugada, ¿cierto? Nadie pidió esto en un baúl con 5 candados en el cajón de un decano o de un jefe de carrera. Esto era público. Entonces, para que esto ocurriera, tiene que haber un ecosistema previo. Y eso es lo preocupante, porque al final del día, yo te lo digo desde mi quehacer académico, yo creo que lamentablemente hay académicos que le han hecho un grave daño finalmente a su labor profesional y han excedido, creo yo, de forma irresponsable en los límites de la libertad de investigación y de la libertad de cátedra, cuando lamentablemente confunden el activismo, el proselitismo, con su tarea profesional de educar y de entregar conocimiento y de divulgar también el conocimiento, que es lo que hace particularmente un trabajo, una tesis o una investigación. Entonces, yo te podría señalar o relatar los contornos o la fisionomía de ese ecosistema. Hay que empezar por autores
que inundan cientos de miles de aulas en Chile. Michel Foucault, el más famoso, ¿cierto? Pero detrás de Michel Foucault hay muchos autores que básicamente tienen no solamente un pasado personal reconocido en torno a este tipo de cosas, y que lamentablemente, claro, van desfigurando los contornos o los límites, porque comienza justamente el ecosistema a preguntarse, bueno, al parecer esto que ha sido normalizado, al parecer se puede ir extendiendo y se puede incluso ir justificando, dulcificando a través del quehacer académico. Y eso es sumamente grave, es sumamente pernicioso, porque no hay que olvidar que las universidades están formando personas y además están formando personas para ser responsables como ciudadanos. Y esto efectivamente es un atentado, insisto, no solamente al quehacer docente, a la labor docente, sino que además yo creo que es una herida muy, muy triste al carácter, a la historia y a la tradición, particularmente de la Universidad de Chile. Estamos hablando de una institución centenaria, la institución de educación superior más antigua en Chile, y además la que en todos los rankings internacionales siempre aparece con el mejor estándar. Entonces, ¿de qué es preocupante? Es preocupante. Yo celebro al menos la declaración de la rectora y la apertura de una investigación sumaria para determinar efectivamente, bueno, dónde fallaron esos cortafuegos. Porque además, Ángela, yo agrego un elemento adicional, que es el tercer elemento que quería mencionar. Una de esas tesis, la de el alumno que en el año 2020 opta al título de, al grado de licenciado en educación media con mención en filosofía y profesor de educación media con mención en filosofía, realiza una tesis en el año 2020, esa tesis se aprueba, y ese profesor hoy día podría estar perfectamente trabajando en una escuela o en un liceo y podría perfectamente estar abusando de menores de edad. O sea, el cortafuego no es solamente a la labor académica. Aquí una de las tesis habilitó a una persona que estaba licenciada en filosofía para poder impartir clases en los liceos. Esa persona hoy día probablemente está haciendo clases en liceos. Y la pregunta es, ¿quién nos dice de que esta persona no está hoy día abusando de menores de edad? Que es básicamente lo que ambos en sus trabajos académicos declaran abiertamente, porque lo validan. Entonces, esta cuestión es muy grave. Hay una negligencia de parte, primero, de la universidad y también del Estado. Yo espero, ojalá, que la Superintendencia de Educación Superior se pronuncie. Y yo también aprovecho esta instancia, ¿eh? Yo invito a que personas comunes y corrientes, ¿eh? Que no necesariamente son exalumnos o funcionarios de la Universidad de Chile, ingresen a la plataforma de la Superintendencia de Educación Superior y hagan la denuncia, hagan presión, porque esta cuestión no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar que dos trabajos académicos que validan la pedofilia terminen finalmente sin ningún tipo de sanción, pero que además no podamos atajar o contener algo que ya no se hizo, pero que para mí es sumamente delicado, y que es que al menos una de estas personas, a través de su trabajo, fue habilitado, insisto, un licenciado fue habilitado para poder realizar clases en la educación media. O sea, esa persona podría estar trabajando hoy día con menores de edad. Una persona que hizo un trabajo glorificando y haciendo apología de la pedofilia. O sea, esa es la gravedad. Entonces yo de verdad espero que tanto el Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia de Educación Superior, y la Universidad de Chile también hagan las pesquisas y se encarguen de hacer el seguimiento de una cuestión que yo lamento que en su reacción inicial algunos hayan querido bajar el perfil, otros silentes hasta ahora, y me alegra que sobre todo muchos funcionarios y académicos de la Universidad de Chile que levantaron la voz hayan forzado una reacción institucional al más alto nivel, porque la reacción de la rectora hoy día efectivamente da cuenta de un malestar, pero además no es un malestar impostado. Yo efectivamente creo que muchos académicos que por años, con dolor, vieron cómo crecían y pululaban estos ecosistemas en torno a estos temas, con justificaciones y con validaciones y con trabajos académicos no solamente mediocres, sino que finalmente lo que buscaban era dulcificar y, insisto, encubrir, finalmente con un ropaje académico, cuestiones que obviamente
insisto, no solamente son inmorales, sino que derechamente son además ilegales. Entonces, vamos a ver cómo va a terminar la historia. Yo espero que esto no sea solamente una reacción para Twitter, de parte al menos de la rectora, y que efectivamente la Casa de Bello haga la pega de buscar a los responsables, y vamos a ver también cuáles son las sanciones. Porque esto es algo de lo cual al menos yo no tengo data. Es probablemente una situación nueva, pero una situación nueva que de alguna forma le va a permitir a las autoridades universitarias comenzar a poner límites, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo y la divulgación científica en las humanidades y en las ciencias sociales. Porque además, se podría decir que un cuarto punto, que me atañe a mí también, porque yo soy humanista. Esto lamentablemente también le hace un daño muy severo a la investigación en ciencias sociales y en humanidades. Porque de Que alguna forma nos pone... siempre ha tenido que reafirmarse mucho versus otros tipos de Claro, la ciencia investigación. exacta. Sí. Así es, pues. Y lamentablemente esto nos pone en el ojo del huracán, porque cualquier persona, cualquier ciudadano que lee esto y ve que esto sale de una facultad de filosofía, de ciencias sociales, y dice, bueno, que han ido apareciendo también otras tesis no necesariamente relacionadas a esto, pero también con cuestiones que uno perfectamente, una persona común y corriente, tiene todo el derecho de decir, bueno, ¿será pertinente? ¿Cuál será el rigor científico de este trabajo? Porque valga decirlo, no solamente los temas fueron muy inoportunos, sino que además de una mediocridad intelectual abismante. Entonces, lamentablemente se hizo todo mal, y yo espero que ojalá estemos a tiempo de reparar el daño, y que ojalá esto sirva también para ir sacándole el velo y para poder ir corrigiendo en el poder que han ido adquiriendo ciertos ecosistemas al interior de la universidad, y que lamentablemente, creo yo, le han hecho bastante daño al quehacer académico. Fernando Peña, nuestro columnista, abordando esta temática bien contingente, bastante dolorosa también, sobre todo por todos los factores que nos nombra en su columna, y también esperamos que ojalá se pueda solucionar, y que ojalá otras casas de estudios, así como Fernando menciona que estos ecosistemas han ido creciendo, pongan ojo también en lo que está en los repositorios, y después no tengamos quizás una reacción en cadena y encontrándonos con situaciones en otros establecimientos, en otros recintos universitarios que podrían también ser bastante complejos. Fernando, queremos agradecerte el que nos hayas acompañado durante este 2022. Nos queda enero todavía, pero queremos desearte un feliz fin de año, ojalá con tu familia, y de verdad ha sido un placer compartir contigo durante este 2022. A ustedes y también a todas las personas que tras los controles, tras los micrófonos, también hacen posible este programa, Mesa de Noticias, y obviamente también a todas las personas de la región, pues desearles un muy buen año nuevo, que ojalá el 2023 traiga cosas buenas, cosas bonitas, porque este ha sido un año bien jodido, bien fregado, la verdad. Así que nada, pues, ojalá podamos pasar el año nuevo en familia, con los nuestros, y que ojalá el 2023 venga lleno, cargado de buenas cosas, ¿eh? Así que muchas felicidades. Lo esperamos Gracias, también. Que tengan buenas fiestas. Sí. Igualmente. A cuidarse. Cuídese. Sí, no, Chao. yo te paso siempre los años nuevos más fomes del mundo, así que no se lo... Cuídate, a la Fernando. una ya estoy acostado ya. Con eso lo digo todo. Chao, Fernando, cuídate. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Oye, ahí lo teníamos Fernando Peña en un ratito más en www.elconquistadorconcepcion.cl, y también en nuestro canal de YouTube, su columna ahí, para que ustedes también vayan reflexionando acerca de este tema que compartimos. Es un balde de agua fría, sobre todo para esta casa de estudios centenaria tan importante para nuestro país. Terminar el año de esta manera con tantos cuestionamientos, la verdad es que no es nada fácil.